Hoy la entrevista es a Miguel Ángel Nieto. Nació en Ávila en 1960. Hola Miguel Ángel. Muy buenas. Te voy a presentar. Tu carrera de periodista comenzó en el diario Informaciones, luego te pasaste al País, pero has sido fundador de Liberación, La Economía 16, Diario de Galicia y El Sol. También colaboraste en el semanario Brecha de Uruguay y El Globo. Has coordinado y dirigido varios programas de la 5 y de Antena 3. Con Encarna Pérez escribiste Los cómplices de Mario Conde, libro que se publicó en 1993 a pesar de todos los intentos para que no se hiciese, 9 meses antes de que el Banco de España interviniera el Banesto. En 1987 se había publicado El mercado de las armas en España. Bueno, luego escribiste Guerra en pocos folios sobre tus experiencias como enviado especial a distintos conflictos y en 1994 escribiste junto con otros 11 autores Por Bosnia, un alegato contra la guerra en la antigua Yugoslavia. Bueno, pero volviste a tu pasión, que es investigar, y escribiste Negocio Redondo, que publicó la editora Temas de Hoy en 1996, y que es una denuncia de los turbios intereses financieros que rodean el mundo del fútbol. Tu entrevista en Radio Sefarad, sobre todo, ya te lo imaginas, por tu excelente documental El último sefardí, que pudimos ver todos no hace mucho tiempo en Televisión Española y en Arte. Ganaste tantos... Lo de excelente lo has dicho tú. Sí, no, pero los que lo han visto se han dado cuenta. Ganaste tantos premios con él, voy a citar unos cuantos: Mejor documental en el 7º Festival de Cine de San Francisco, Mejor documental del Miami Film Festival, Globo de Oro 2004 de la World Media Festival de Hamburgo, Premio Iris del Premio Europa 2004 de Berlín y Potsdam, Premio del Público del Festival de Mar del Plata, fue la película de inauguración del 4º Festival del Cine Judío del 2003 en Barcelona, Premio del Festival Internacional de Documentarios de Taiwán, en fin, seguro que se me olvidan algunos. Esta película traza el fascinante viaje por el túnel del tiempo del rabino Eliezer Papo a la búsqueda del ladino y de su pueblo, el sefardí. Eliezer Papo es el coordinador del Centro de Ladino de la Universidad de Ben Gurión en el Negev. El viaje transcurre desde Jerusalén, por Estambul, Salónica, Split, Sarajevo, Curazao y por fin Toledo, de donde fuimos expulsados por los Reyes Católicos en 1942. Siguen después de 500 años cantándose viejas canciones, contándose cuentos con las mismas palabras y expresiones de las vivencias de un pueblo que nunca quiso olvidar. Pero cuéntanos cómo conociste a Papo y qué te llevó a hacer ese documental. ¿Te cuento la versión larga o la versión corta? La mejor que tengas. No, hay... La verdad que son una serie de coincidencias importantes, porque mi primera mujer, mi primera ex-mujer, yo siempre tengo mi futura ex, como dice un amigo mío, ¿no? Mi primera mujer había estado viviendo en Sarajevo durante algunos años trabajando para Radio Nacional, y en esa época, en ese tiempo que vivió, recopiló del orden de 60 horas de canciones sefardíes que yo jamás había oído en ladino, y me fascinó. Siempre me estuve preguntando años qué era eso, cómo podía haber gente dispersa por los Balcanes que hablara una lengua tan similar a la nuestra, ¿no? Que se hubiera llevado la lengua de Cervantes a aquellas montañas, ¿no? Yo luego volví varias veces a Sarajevo y lo comprobé un poco en carne propia. Para mí Sarajevo era la ciudad de mis amores, ¿no? Era probablemente la ciudad más bonita del mundo, ¿no? Ya no. Y cuando empecé a trabajar para la televisión, yo propuse ese tema a Televisión Española. Le dije, creo que después de que se ha celebrado el centenario, los 500 años, lo cierto es que no se ha hecho nunca nada desde la perspectiva española de qué ocurrió en la historia. Eso por una parte. Y por otra parte, incluso a los españoles la historia nos ha mentido. Es decir, lo que realmente pasó en 1492 no viene en los libros de texto que nos hicieron estudiar.
El caso es que a Televisión Española le gustó mucho el proyecto y yo llamé a mi entonces ya ex mujer, a Ana Isabel, para decirle si mantenía contacto con alguien que pudiera ser el protagonista, el hilo conductor de esa película. Y ella fue la que me habló de Eliezer Papo, a quien ella había conocido y al que yo sospechaba que era un viejo barbudo de 70 años, un sabio sefardí. Y bueno, después de las tradicionales averiguaciones periodísticas que toca hacer siempre, pues al cabo de 20 días o así conseguí dar con él en Jerusalén y me fui a conocerle. Resultó que tenía 30 años, es un tipo simpaticísimo, nos hicimos muy amigos y le propuse el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto, El último sefardí, para él adolecía, bueno, él se negaba a hacerlo por dos razones, porque decía que él no era el último sefardí, cosa que creo que no es verdad, y porque la historia que pretendía contar el documental era que él, como último sefardí, regresaba a Toledo para, con la llave de sus antepasados, abrir alguna puerta de Toledo. Y él me dijo, eso es una idiotez, porque por culpa de ese tipo de cosas, la verdadera historia del pueblo sefardí ha estado sepultada en mitos y en estereotipos, que es justamente lo que a mí me gustaría desmontar en el documental. Entonces, si, bueno, los que lo hayan visto ven que efectivamente a lo largo del documental se va desmontando la historia de la llave. Él, que es un tipo muy inteligente, la va situando en su exacto lugar. Él acaba diciendo que quede en la literatura, que es donde debe estar, pero que se olvide de los sefardíes, la llave. Y lo cierto es que de algún modo el documental concluye que sí puede ser Eliezer Papo el último sefardí, por una razón, porque él ya es de una generación que aprendió el ladino en la escuela. Es decir, ya quedan pocos lugares en los que el ladino se siga transmitiendo de padres a hijos, que es como se había aprendido hasta esta última generación. Y de hecho en Jerusalén y en el Negev, él está tratando de recuperar el ladino, pero ya es con gente que en realidad, incluso él lo decía, lo que pretenden es aprender español, no tanto ladino, ¿no? Cuando digo español me refiero al castellano moderno, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, a mí me fascinaba la idea de hacer un viaje a través del tiempo y a la inversa de la historia. Es decir, recorrer al revés los 500 años y llegar desde Jerusalén, que en definitiva está siendo y había sido el destino de los sefardíes, regresar a través de las comunidades que quedaban vivas en Europa a Toledo, donde Eliezer Papo jamás había estado, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia fue maravillosa para él, enriqueció muchísimo la película y ahí la tienes, porque es una película que camina sola. O sea, yo no me entero de los premios que gana, me lo van diciendo y oye, enhorabuena, digo, ¿por qué? Porque el último sefardí ha ganado otro premio y tal. Es decir, que voy siempre detrás de los premios. Detrás de la película. Sí, es como sí. que ella ha cobrado vida propia. Sí, es como no que los extraña. sefardíes han empezado a valorar que Claro. la perspectiva española añade un elemento interesante a su propia historia, ¿no? Hombre, para nosotros es una película importantísima porque no ha habido muchas películas sobre el tema y los españoles saben bastante poco de esa historia que es suya y de nosotros, saben muy poco. Pero aquí estamos de nuevo. Yo soy un producto de la Vuelta a España de los sefardíes. Mira, mi boda fue la primera boda reconocida oficialmente por el Estado español después de 500 años. Bueno, fue después de la Ley de Libertad Religiosa y justo después de la inauguración oficial de la primera sinagoga en la calle Balmes en Madrid, con representantes municipales y de gobierno. Aquí donde me ves soy historia. Es impresionante, yo no sabía eso. Hablamos del último sefardí, pero no fue el único documental. Realizaste muchísimos más. Voy a citar algunos. Francisco Sánchez, Paco de Lucía, 2002, que ganó el premio del público del Festival de Cine de Málaga 2003, que realizaste para Televisión Española y Arte. Entre dos dioses para Antena 3 Televisión. El siglo blanco para Canal Plus. Sueño latino para Arte y Televisión Española. Bienvenidos al paraíso para Documentos TV. Internet Zona Peligrosa para Documentos TV. Hijos del Cante para Canal Plus, Los masones dan la cara para Documentos TV, Marea Blanca para Documentos TV, que ganó el premio Reina Sofía contra la droga, Las cortinas de humo para Documentos TV,
Cuba, la última isla para arte y televisión española. Iberoamérica, la cumbre de la crisis para Documentos TV. En fin, hay tantos que, como decías, vamos a aburrir al público. ¿Cuál es tu próximo proyecto? He oído hablar de la guerra à quatre temps, o sea, la guerra en 4 tiempos, ¿se puede traducir así? La guerra en 4 tiempos, sí. Es un concepto musical y es un documental musical, es una película musical, es una perspectiva de la separación de 2 hermanos que consiguen reunirse a través de la música. Es una bellísima historia que también... Yo siempre mantengo que en el periodismo hay un 95% de suerte y otro 5% de trabajo, y yo la verdad es que tengo mucha suerte, ¿no? Y entonces encontré esta historia de pura casualidad en una revista catalana, un día que estaba aburrido y no tenía con quién cenar. y además venía en catalán, que yo no entiendo muy bien el catalán, pero algo me apaño, ¿no? Y entonces contaba la historia de Bernard Hilda, que había sido un fabuloso pianista, que es un judío, por cierto, que está vivo, que es el gran mérito de haber descubierto que vivía en París, y que trabajaba para la resistencia francesa contra los nazis, pero nadie lo sabía, naturalmente, ni nadie sabía que era judío. Y la historia de su hermana, Irene Hilda, que vivía en Nueva York, que era una excelente cantante, que luego fue muy famosa después de la guerra, y ya durante la guerra lo era. Entonces a ellos les separa la Segunda Guerra Mundial, mientras ella vive en Nueva York y él en París, y él empieza a ser perseguido. No voy a contar toda la peripecia, pero los nazis comienzan poco a poco a descubrirle y él tiene que emprender una huida que le lleva a Marsella, le lleva a Burdeos y finalmente le lleva al Hotel Ritz de Barcelona, donde monta una sala de música a la cual acuden no solo autoridades españolas, sino que los fines de semana muchos oficiales nazis traspasan la frontera para oír el violín de Bernard. Él siempre presume de que gracias al violín nunca tuvo que levantar el brazo derecho delante de los nazis, ¿no? Porque tenía que sujetar el violín, ¿no? Y entonces eso le permitió prácticamente detectar a una de las células más importantes del nazismo, de los oficiales más importantes, hasta que la propia resistencia considera que es un doble agente ya quemado, y que le van a matar. Entonces la propia resistencia fabrica una noticia donde dice Bernard Hilda asesinado a la salida del Ritz de Barcelona, y eso se publica al día siguiente en toda la prensa. En realidad no estaba muerto, era una forma de hacerle desaparecer, pero cuando la noticia llega a Nueva York y la lee su hermana, dice: a mi hermano no le pueden haber matado, es imposible, ¿no? ¿Y qué hace? Decide enrolarse en el ejército norteamericano como cantante para entretener a las tropas en Europa. Y al cabo de un año, después de varios contactos con la resistencia, les preparan un encuentro, les reencuentran a través de la música en Hendaya, ¿no? Y esa es un poco la historia fabulosa de un pianista y una cantante, ¿no? Que eran hermanos. Maravilloso. Qué ilusión hacer esto. Sí. Además estamos ya muy encantados porque el rodaje lo iniciamos en breve y yo creo que va a ser un documental del estilo de Sefardís, de algún modo, ¿no? O sea, destapando una parte de la historia desde una perspectiva distinta. Al final, como decía mi gran amigo ya fallecido Daniel Moyano, un cuentista argentino maravilloso, decía: lo importante no es solo escribir bien, es elegir bien el punto de vista. Claro, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que veamos muy pronto esa guerra en 4 temps o guerra en 4 tiempos que nos preparas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti y sobre todo a los interoyentes de Radio Sefarad. Muy bien. Y mucha suerte. A ti también. En Radio Sefarad, la entrevista. La comunidad judía de Quebec tiene su particularidad propia, en el sentido de que muy arraigada a los valores del sefardismo, a la cultura sefardí, a la liturgia sefardí. La comunidad judía en general hoy cuenta 90.000 personas, de los cuales
25.000 son de origen sefardí. Se decidió aquí en la comunidad judía de hacer el Yom HaAtzmaut con una marcha en la ciudad, y la primera edición, es decir, hace 3 años, fue un éxito fabuloso. Hubieron cerca de 25.000 personas, es decir, que un judío sobre 4 salió a la calle para manifestar su solidaridad con Israel. ¿Imagináis 25.000 judíos en las calles de una ciudad, enarbolando banderas israelíes y reivindicando su identidad? Esto que ocurre no es en Israel, es lo que pasa anualmente en las calles de Quebec, Canadá. Eli Ben-Sitrit es el director de Relaciones Públicas de la comunidad sefardí de Quebec. Nos pusimos en contacto con él para que nos cuente un poco cómo viven los sefardíes y los judíos en general en Canadá, qué actividades realizan y cómo se percibe al judaísmo en una sociedad en la que figuras públicas no judías, como Bryan Adams o Russell Crowe, salen en defensa de actos antisemitas. Señor Ben-Sitrit, ¿cómo se vive, cómo se percibe el judaísmo en Quebec, Canadá? Pues la comunidad judía de Quebec es una comunidad muy vibrante, muy arraigada a los valores judíos, muy cercana de Israel y todo lo que se pasa en aquel país, y una comunidad muy solidaria del judaísmo mundial. Bien, hablamos con el señor Eli Ben-Sitrit, director de Relaciones Públicas de la comunidad sefardí de Quebec. Supongo que a mucha gente, señor Ben-Sitrit, le habrá resultado extraño hablar de sefarad en Quebec. ¿Puede contarme un poquito a qué se debe, si hay alguna diferencia o trabajan conjuntamente comunidad sefardí, ashkenazi? Sí, normalmente hay una sola comunidad, la comunidad judía. Estamos bajo un mismo techo, en el mismo inmueble. Y esta comunidad, por el sefardí, por el hecho del idioma, de ser de habla francesa y un poco de habla española por los oriundos del norte de Marruecos, tiene su particularidad propia, en el sentido de que muy arraigada a los valores del sefardismo, a la cultura sefardí, a la liturgia sefardí. Y eso lo hemos traído aquí al cabo de las diferentes épocas de inmigración que ha habido aquí en el Canadá, cosa que en el comienzo la comunidad ashkenaz de habla inglesa general, por la comunidad judía en general, hoy cuenta 90.000 personas, de los cuales 25.000 son de origen sefardí, no comprendía muy bien por qué teníamos que ser tan apegados a aquella cultura sefardí. Era un encuentro, se puede decir, entre los ashkenazim y los sefardí aquí en Quebec. Poco a poco estas dificultades han sido resueltas y hoy día trabajamos juntos, pero siempre guardamos nuestro carácter propio de comunidad sefardí, con nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, y en el marco cultural esto se traduce por varias actividades culturales a lo largo del año, con conferencias, teatro, exposiciones, etc. Y estas, señor Sitrit, estas actividades culturales que usted me cuenta, ¿son para público abierto? ¿Son actividades de la misma comunidad? ¿Hay asistentes que no sean judíos o hay interés por el judaísmo en Canadá? Es normal. Al comienzo esas actividades, hablo de hace hasta los últimos 20 años, estaba circunscrito a la comunidad judía francófona. Hace unos 5 años puedo decir que de más en más, sobre todo a las conferencias, las quincenas culturales que organizamos, la quincena sefarad, que tiene lugar cada 2 años, viene más y más público que no es judío para tomar conocimiento de esta cultura sefardí, que es una cultura bastante particular, que tiene su historia, que tiene su tradición, etcétera. Y también la comunidad judía de habla inglesa también participa en ello. Bien, ¿y cómo está percibido por la sociedad canadiense en general? ¿Tenéis algún tipo de problema? ¿Estáis bien aceptados a nivel político, a nivel social?
puedo decir a nivel político con las esferas políticas que sea a nivel provincial, porque como lo sabe, Canadá es un estado federal con cada provincia que tiene su gobierno propio, y el gobierno federal canadiense mantenemos unas relaciones excelentes. Cada año hay una representación de la comunidad judía que va a Ottawa o a Quebec para presentar sus demandas o si hay problemas, etcétera, y se puede decir que han habido varios problemas últimamente, sobre todo en lo que se refiere al conflicto en el Medio Oriente, y que han habido... Se ha agudizado, digamos. Se ha agudizado, sobre todo la prensa ha tomado algunas posiciones anti-israelíes. Han habido varios, como a lo mejor han sabido que el año pasado, por la época de Pesach, una librería de una escuela judía, Talmud Torah, sí, lo sabemos. Sí, hubo un incendio de origen criminal, y la población en general ha reaccionado muy bien. Creo que incluso el cantante canadiense Bryan Adams hizo algunas declaraciones al respecto, ¿o me equivoco? Sí, sí, hizo declaraciones. Hubo también el actor que trabajó en Gladiator, Russell Crowe, sí, que hizo una donación para la biblioteca. En fin, el público estuvo bastante sensibilizado a este aspecto de que ya el conflicto estaba tratando de tomar un cauce bastante grave aquí en Canadá. En general, no hay las tensiones que conoce la comunidad judía en Francia, pero estamos alertas y con a lo que pueda pasar. Muy bien. Y ahora quisiera preguntarle, bueno, ha sido fantástico poder contactar con usted, y contactamos realmente porque había una actividad en concreto que nos llamó mucho la atención, que vais a realizar allí dentro de un tiempo, creo que es en el marco del día de Yom Ha'atzmaut. ¿Me podría contar un poquito en qué va a consistir esta actividad? Sí, Yom Ha'atzmaut, normalmente aquí, como históricamente aquí en Canadá, que es una sociedad bastante multicultural, cada grupo de origen étnico tiene sus celebraciones. Los irlandeses celebran la St. Patrick, los griegos hacen el Día de la Independencia Nacional, y hace 3 años se decidió aquí en la comunidad judía de hacer un Yom Ha'atzmaut con una marcha en la ciudad, y la primera edición, es decir, hace 3 años, fue un éxito fabuloso. Hubieron cerca de 25.000 personas, es decir, que un judío sobre 4 salió a la calle para manifestar su solidaridad con Israel. ¿Y cómo fue esa marcha pacífica, sin ningún tipo de problema? Así no hubo ningún tipo de problema. El único problema que encontramos cada año es un grupo de judíos ultraortodoxos que vienen de Nueva York, de Neturei Karta, y que con banderas palestinas, y que apoyan ellos, que condenan el Estado de Israel, que condenan el sionismo y tal. Y naturalmente eso para la prensa no judía es claro, pan bendito, ¿no? Ellos la foto que sacan en la prensa al día siguiente son aquellos señores con banderas palestinas protestando contra el Yom Ha'atzmaut. Claro, pero quiero suponer, señor Ben-Sitrit, que realmente era una minoría y que no era algo sintomático de lo que allí ocurría. Sí, mi minoría, digamos unos 40 personas están allí, pero por lo demás es una marea humana que con políticos, no solamente miembros de la comunidad, sino también políticos, el alcalde de Montreal, antiguos ministros del gobierno federal, diputados que suben al podio para expresar su apoyo a Israel. Y es una jornada bastante importante en que se siente realmente una solidaridad de la comunidad judía de Montreal, y que demuestra de una manera muy obvia su apoyo a Israel. Bien, y este año en concreto, ¿qué actividades tienen pensado hacer? ¿Qué personajes van a participar? Normalmente estamos por personajes, estamos en busca de un personaje central. El año pasado fue el alcalde de Montreal, y hubieron bastantes personalidades religiosas. Y este año todavía no tenemos una... Religiosa se refiere de otras confesiones, no solo judías. También, sí, que apoyaron a Israel, sobre todo hubieron pastores protestantes de la Iglesia Evangélica,
y tal, que vienen a manifestar también su solidaridad con la comunidad judía de Montreal en este evento. Pero es algo impresionante porque es realmente una marea humana con banderas de Israel, banderas del Quebec, para decir que también nos identificamos como ciudadanos del Quebec también, y juntos para celebrar el Día de la Independencia de Israel. También los slogans que se utilizan son de índole pacífico: Israel 50 años de independencia, Israel cosas así, ¿no? Israel quiere la paz. No hay nada de agresivo en el discurso, sino el poner de relieve la voluntad de paz de Israel y de su derecho de ser un Estado que viva seguro dentro de sus fronteras en Oriente Medio. La verdad es que, señor Sittit, me parece una iniciativa preciosa. Me estoy imaginando ya mismo la estampa de 25.000 judíos marchando por las calles de Quebec. Como comprenderá, para una comunidad pequeña como es esta de España, es un sueño y es una estampa preciosa, repito. Una última pregunta que quería hacerle cultural. Tenemos un gran amigo aquí en la radio, que es Soli Levi, sí, que no sé si usted lo sabe, pero bueno, participa con nosotros y hace... Un gran amigo mío también. Ah, muy bien, pues nos hace una sección en jaquetilla todas las semanas, que tiene una enorme aceptación aquí en España, gusta muchísimo. Quería saber, ¿existe algún marco para hablar la jaquetilla allí? ¿Tienen algunas clases o dan algunos ciclos? Desgraciadamente no tenemos, y creo que el Soli Levi ha hecho un trabajo fabuloso en el tiempo de que estuvo en Montreal, que siga haciéndolo en su nueva residencia en Toronto, y me parece que somos una Soli Levi y algunos más, entre los cuales me considero yo también, de tratar de mantener la jaquetía, porque desgraciadamente es algo que se va a perder, o por lo menos dejar un testimonio escrito. Y aquí en Montreal existen hay un centenar de familias de origen sefardí del norte de Marruecos, Tánger, Tetuán, Larache, etcétera, que los papás, los abuelos todavía lo hablan y les gusta dentro de actividades culturales de las que organiza Soli Levi estar allá para escuchar, pero desgraciadamente digo, esto se va a perder. Bueno, una de las misiones que tenemos aquí en Radio Sefarad, y quiero que lo sepa, es que bueno, intentamos rescatar del pasado y traer al presente todo este tipo de cultura que tampoco queremos que se pierda, y creo que la labor que estamos haciendo en la radio va a contribuir mucho y en gran medida a que esto continúe y perdure de momento en las ondas electrónicas de Internet, pero que bueno, ya hemos recibido algunas cartas de profesores de universidades o lingüistas que están súper interesados en el tema y escuchan muy seguido los programas de Soli Levi, así que sepa que aquí también nosotros ponemos desde Sefarad nuestro granito de arena. Sí, y yo también le digo así pasando que estoy desde hace unos años estoy tratando de escribir una novela totalmente en jaquetía, sobre un poco autobiográfica, sobre la vida en Tánger y la sociedad judía tal como la he vivido entre los años 50 y 60. Ah, pues por favor, háganoslo saber en cuanto esté para poder hacer otra entrevista y le llamaremos ya escritor, entonces. Bueno, señor Ben Sitrit, el tiempo manda, lamentablemente. Solo quería decirles que aquí en Sefarad, y sobre todo aquí en Radio Sefarad, tienen ustedes también su casa. Muchas gracias y un gran saludo a la comunidad judía de España. Muy bien, muchísimas gracias e igualmente. En Radio Sefarad, la entrevista. Me angustia muchísimo que gente en el mundo nos vea tan mal, y porque sé que las cosas no son así y nosotros solamente queremos defendernos. Si tengo esta oportunidad a explicar, contar cómo son las cosas, a mí me parece... Realmente. Sí, maravilloso. También ellos saben mucho, no poco, mucho del conflicto. Saben también que el media también tiene mucha fuerza
que mostrar otras maneras y también que ellos no piensan en una manera, pueden recibir y están contentos para escuchar otras opiniones porque reciben todo. Una vez, una escuela, que cuando salimos, un alumno vino y me dijo que gracias por mostrarles cómo son las cosas y la realidad y otra forma de pensar. Tamar Absalón e Idan Dekel son dos jóvenes israelíes que han querido convertirse en embajadores de su país. De ese Israel en positivo, que Idan y Tamar ayudan a descubrir a gente con la que les unen más cosas que les separan. Han pasado por España para hablar en colegios e institutos y en Radio Sefarad. Hola Idan, hola Tamar. Shalom, hola. Shalom. Me encanta el shalom, la música. Bueno, estáis en España por un motivo muy especial, sois israelíes, sois jóvenes embajadores. Sí. Contadnos un poco ese proyecto. Bien, ese proyecto lo elegimos para mostrar nuestra manera de vida, nuestra vida en Israel, partes diferentes que tú miras en la televisión o en la media. Estamos 42 alumnos de todo el país que van a pasear en Europa. Sí, cada pareja viaja a otro país en Europa. También hay Canadá y Sudamérica. Y bueno, pasamos por colegios y les contamos sobre nuestra vida en Israel, que es muy distinta de lo que vean en la televisión. Es muy similar también a la juventud de Madrid. Sí, que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Normalmente cuando no se conoce es cuando se rechaza, ¿no? Seguramente después de haberos conocido, estos jóvenes estudiantes ya empiezan a pensar otras cosas, sí, ¿no? de otra manera. Sí, escuchan cosas diferentes que ellos pueden pensar o algo así. ¿Habéis notado algún cambio? Por ejemplo, habéis entrado en una clase, el ambiente era de una manera y cuando habéis terminado de hablar era totalmente diferente. Bueno, en todos los colegios nos recibieron muy bien, con mucho afecto y muy bien. Y había una vez una escuela que cuando salimos un alumno vino y me dijo que gracias por mostrarles cómo son las cosas y la realidad y otra forma de pensar. Y era también la primera vez que miró un israelí. Sí, escuchó cosas que sentimos y no que únicamente que escuchan en la televisión o piensan que cosas que pasan en Israel. ¿Vosotros conocíais un poco la visión que de Israel se tiene en España antes de venir aquí? Sí, malamente sí. Tenemos mala cara, sí, una mala cara de Israel. Sí, nos contaron de la embajada de Israel aquí. Nos contaron que la opinión en España es pro-Palestina y que lo que vean es Israel, la país con el ejército grande. Los malos. Los malos, sí, sí. Y los palestinos, pobrecitos, que no tienen un ejército y que, sí. No pueden defenderse, sí. Sí, y por supuesto ellos también sufren, pero no saben que también nosotros suframos también el mismo. Sí. Eso es lo que habéis estado intentando y seguro que habéis logrado transmitir a los jóvenes. Pero ¿qué pregunta o qué observación de estos días que lleváis visitando colegios y conociendo chicos españoles, chicos y chicas, os ha sorprendido más? Mira, sí, también ellos saben mucho del conflicto. Saben también que el media también tiene mucha fuerza que mostrar otras maneras y también que ellos no piensan en una manera, pueden recibir y están contentos para escuchar otras opiniones porque reciben todo. Y cuando lo escuchan de gente como ellos, de su edad, creo que pueden como creernos más o entienden más. Sí, se identifican más, ¿no? Sí, sí. Ya le ponen cara, ya no es los israelíes, sino que cuando piensen en Israel van a ver vuestras caritas. Vecinos o algo así pueden ser, sí, amigos. Sí. ¿Cómo llegáis a este proyecto? ¿Cómo llegáis a ser jóvenes embajadores? Mi principal de mi colegio
necesitaba elegir 12 alumnos. El director de tu colegio. Sí. Lo digo, sí. Y eligió a mí y otra mi amiga de mi clase que tenía inglés. Y pasamos muchos exámenes para entrar a ese proyecto. Cada colegio mandó 1 o 2 alumnos. De todo el país. Uh-huh. Sí, de todo el país. Y como dijo Aidan, habían muchos exámenes como escritos y también... Oral. Sí, orales. Y al final quedaron 42 chicos jóvenes y cada pareja viaja a otro país. En Europa. ¿Y cuál es vuestra motivación para estar aquí? ¿Por qué lo hacéis? Primero dos, porque tenemos el español, sí, queremos practicar también, sí. Es muy lindo ciudad estar aquí en Madrid, sí. Pero también queremos mirar los jóvenes en otro país, porque es muy interesante mirar cosas similares en nuestro país y también en España. Para mí, no sé, me angustia muchísimo que gente en el mundo nos vea tan mal, y porque sé que las cosas no son así y nosotros solamente queremos defendernos y explicaros. Uh-huh. Sí. Y quiero, si tengo esta oportunidad, explicar, contar cómo son las cosas. A mí me parece... Realmente. Sí, maravilloso. ¿Os sentís orgullosos? ¿Creéis que habéis ayudado a mejorar la imagen de Israel? Sí, porque hay muchas cosas que no sabían, sí. Del colegio, de nuestro tiempo libre también, que pensaban que todas las veces estamos en guerra, en terror, en conflicto, y no tenemos cosas similares, o que no podemos vivir, malamente también como aquí viven. Sí, también creemos que ahora saben que nosotros también tenemos nuestra vida normal, y lo que queremos es vivir en paz como todos, y tener la vida de un adolescente como normal, como en todo el mundo. Llama mucho la atención que vosotros en Israel, conociendo esta mala imagen que tiene el país en Europa y, bueno, casi en el mundo, ¿no? Uh-huh. En vez de, no sé, de decir, pues mira, si no nos queréis, no os queráis, nos encerramos aquí en nuestro país, en nuestro maravilloso país, y peor para vosotros, ¿no? Pero en vez de hacer eso, sí, necesitáis salir y contar lo bueno que tiene Israel y la verdad de Israel, que muchas veces no se muestra, ¿no? Uh-huh. Sí, y... ¿Sois una excepción en Israel? ¿La gente también lo ve así? Sí. La gente cuando percibe esa mala imagen que tiene el país, ¿actúa como vosotros, que quiere superar eso y darle la vuelta a la tortilla, creo digamos? Que sí. ¿O prefieren pasar de todo y dejar que la gente piense lo que quiere? No, queremos cambiar los opiniones, ¿sí? Porque vosotros sí, pero ¿sois una excepción o es así? Es una tradición pienso que de todos quieren que realmente que vean el verdad, ¿sí? No piensan algo diferente, solo me vean mentira. Y también la opinión que tiene el mundo sobre nosotros afecta todo. La económica y muchas más cosas, sí. Toda nuestra vida, sí. Primero me habéis contado que hacéis una breve exposición en las clases, uh-huh, y luego hay un turno de preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta recordáis o cuál es la más común? ¿Cuál os ha llamado la atención? Pienso de qué comida típica hay en Israel y qué hacemos en nuestro tiempo libre. Otra que servimos en el militar, y si es obligatorio también, o si también mujeres también necesitan servir. Habían preguntas sobre la valla de seguridad, que ellos lo llaman el muro de la vergüenza, y sí, lo explicamos. Y habían preguntas sobre el conflicto también, cómo afecta o qué pensamos nosotros en ese conflicto. Sí, lo preguntaban sobre todo, casi todo, nuestra vida, el conflicto, Israel, todo. ¿Y qué edad podemos tomar alcohol o fumar? Sí, cosas preguntas que más allá de la política, ¿no? Sí. No. Eso me llama la atención, o sea que ha habido menos política y más de más, joven a joven, sí, ¿no? Mucho más. Uh-huh. Bueno, es una manera de acercarse, ¿no? Sí. También en cada colegio nos pidieron nuestros mails, vuestros teléfonos. Sí. Teléfonos no, pero emails para escribir. Para escribir, o para preguntar. Pero va a haber así
historias. Sí. No sé, los españoles son muy guapos. Sí, muy guapos. Ojalá. Okay. ¿Os han preguntado si tenéis amigos árabes, palestinos? Sí. Y nosotros dijimos que yo mismo conozco cuantos árabes. Teníamos muchos amigos. Sí. Yo tengo, sí. También. Lo que no saben en España que Hay diferencias de Palestina. sí, que hay los árabes israelíes que viven en Israel, que son parte de la sociedad, que son ciudadanos en Israel, que tienen todos los derechos que tenemos nosotros, y que hay los palestinos que viven aparte y con ellos es el conflicto. Afuera de Israel, en territorios que Sí, no están pero dentro de Israel. tenemos como relaciones con los árabes que viven en Israel y está todo bien con ellos y sí, pero lo preguntaron, sí, mucho. Habéis llegado en un momento muy especial en el que las negociaciones de paz parece que van a fructificar en algo real, ¿no? Por Sí. fin. Por Pero fin, ojalá. sí, porque ahora la situación va mejorando, sí, podemos salir a festejar y tenemos muy poco miedo, sí, para salir o para pasear. Pensamos que ojalá que va a ser paz, en fin, sí, porque ahora yo en mi manera pienso que la situación va mejorando y Sí, ahora que cambiaron el líder, sí, que de Yasser Abu Mazen, sí, y queremos negociar también. sí, ojalá. Amén. ¿Qué diferencias y qué puntos en común habéis encontrado con los jóvenes a los que habéis visitado en estos Que colegios? salen a discotecas también, que salen a pasear, que también tienen hábitos, también mucho que juegan acá, mucho de deporte, también mucho de Israel, también mucho del fútbol, el más popular también. Sí, al final somos todos jóvenes, adolescentes y tenemos las mismas cosas en la cabeza, chicas, chicos, amor, sí. Paz. Sí. Paz, sí. Paz. Bueno, muchas gracias por haber estado Gracias a ti. en Radio Sefarad y os esperamos porque tendréis que venir a ver a estos amigos nuevos que habéis hecho, ¿no? Sí, Sí. por supuesto. Muchas gracias. Gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Se manifiesta un interés muy grande por parte de algunas personas, principalmente de origen sefardí, que tienen puestos en las universidades de Israel, en otros departamentos, en otras secciones, y que son los que se han movido y están moviendo todo el tema del ladino. Los alumnos de verdad proceden de todos los grupos étnicos de Israel y de todos los grupos sociales. No hay muchas esperanzas de futuro, pero por otra parte, bueno, hay un pequeño renacimiento y también depende un poco de la política que se haga. Yo soy, como dice Isaac Nabor, que es el presidente de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y fue presidente también del Estado de Israel. Yo soy una yika adoptada por los sefaradíes. Aldina Quintana es una yika de los sefardíes nacida en Asturias, que enseña ladino en Israel y que escucha nuestra radio. Aldina nos ha hablado de su amor por la lengua de Sefarad y nos ha transmitido su entusiasmo por este idioma y esta cultura que ella contribuye a mantener vivos. Aldina, nos has escrito a Radio Sefarad y nos has comentado que en las 5 universidades de Israel existen clases de judeo-español. No sé si te gusta llamarlo judeo-español, judeo-español, ladino. Los tres me parecen correctos. En Israel usamos más el término ladino, pero en hebreo, digamos, ¿no? Pero también cuando, por ejemplo, hablamos en inglés o en español, es muy frecuente usar el término judeo-español. ¿Crees que esta presencia en las 5 universidades israelíes significa un resurgimiento del judeo-español, del ladino, en este país?
Bueno, me parece que sí. En primer lugar, se manifiesta un interés muy grande por parte de algunas personas, principalmente de origen sefardí, que tienen puestos en las universidades de Israel, en otros departamentos, en otras secciones, y que son los que se han movido y están moviendo todo el tema del ladino, hasta que han llegado a poder incluirlo en los programas de las 5 universidades. ¿Qué crees que ha motivado este movimiento en pro del ladino, del que nos hablas? Bueno, este movimiento me parece que primeramente es el interés personal de estos profesores por el hecho de ser de origen sefardí. En segundo lugar, también las generaciones jóvenes están teniendo más interés cada día, ¿no?, que el que tuvieron, por ejemplo, hace 30 o 40 años, donde lo importante era aprender hebreo e integrarse en el nuevo Estado, ¿no? Hoy día el Estado es realidad, todos saben hebreo y las nuevas generaciones tienen otras necesidades. Y aparte, también hay un poco de nostalgia por parte de todos. Hay romanticismo, ¿no? El querer que no se pierda el idioma, la lengua. Sí, especialmente por parte de las personas mayores, ¿no? Nos has comentado que la mayoría de los profesores que alientan este avance del judío español en Israel son de origen sefardí, pero los alumnos, ¿cómo definirías el perfil del alumno tipo que acude a estas clases? Pues los alumnos de verdad proceden de todos los grupos étnicos de Israel y de todos los grupos sociales. Tenemos estudiantes naturalmente de origen sefardí y cada día más, también hay que decirlo, pero tenemos también estudiantes hijos de askenazíes, estudiantes hijos de judíos orientales, olin hadashim o nuevos inmigrantes de Rusia, por ejemplo. Tenemos a veces estudiantes japoneses. Incluso varias veces hemos tenido estudiantes japoneses. Un estudiante japonés que va a Israel a estudiar ladino. Sí, muy curioso. Sí, varias veces se ha dado este caso y es curioso, se da también en Yiddish, ¿no? Ahora mismo hay un profesor en la Universidad de Bar Ilan, japonés, que es profesor de hebreo y de Yiddish, ¿no? Los estudios que se realizan en las universidades supongo que se hacen sobre material, pues sobre romances, canciones, sobre el material ya existente, pero ¿se podría hablar de una nueva producción en ladino desde Israel? Bueno, sí, se está produciendo, ¿no? O sea, naturalmente en las universidades trabajamos mucho con el material que tenemos archivado de 5 siglos, ¿no? Entonces, en las universidades hay cursos para aprender la lengua, hay cursos sobre literatura sefardí y hay cursos también sobre lengua y la historia de la lengua de los sefardíes. Ahora, por lo que a la producción se refiere, naturalmente que hay personas sefardíes que están escribiendo bastante. Y no es una casualidad que hace 3 o 4 años se haya publicado una novela en judeo español, que es la primera que se publica después del Holocausto, la novela de Eliezer Papo, la Megilá de Sarai. Alina, ¿es frecuente tú en tu vida normal vas por las calles a la compra o alguna actividad relacionada con el ocio? ¿Es frecuente que oigas hablar en ladino en tu día a día? No en tus clases, por supuesto, sino en tu vida fuera de la universidad. Sí, o sea, en mi vida diaria también hablo diariamente ladino, porque, por ejemplo, hay algunas personas con Eliezer Papo, que también enseña en la Universidad de Ben Gurión. Nuestra lengua común es el ladino. Con otra, Matilda Cohen Serrano, que es una de las personas más conocidas y más activas, también hablo ladino. Y es frecuente ir por la calle, a veces en el autobús, y escuchar todavía personas hablando ladino. Sí, porque casi todo el mundo que viaja a Israel siempre trae una anécdota de, pues estaba comprando no sé qué y el dependiente me habló en ladino, que había aprendido de sus abuelos. Estas cosas siguen pasando, ¿no? Sí, hay. También se dio esta casualidad que muchas veces entré en alguna carnicería, en librerías, cualquier tipo de tienda.
tiendas, ¿no? Y de verdad me encontré con personas que hablaban ladino, ¿no? Y que hablan ladino, ¿no? Es una lengua, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Es una lengua viva en crecimiento o viva que está empezando a renacer? O... No hay muchas esperanzas de futuro, pero por otra parte, bueno, hay un pequeño renacimiento y también depende un poco de la política que se haga, ¿no? Si las universidades siguen teniendo apoyo de arriba y también del Estado para dirigir y mejorar los programas, dirigirlos especialmente hacia los jóvenes. Bueno, el ladino en Israel en muchos casos puede ocupar un poco el lugar del español. Al fin y al cabo pertenece también a la familia de lenguas hispánicas. Bueno, Aldina, ya no puedo aguantar más sin preguntarte cómo llegas tú a conocer el judeo español, el ladino. ¿Cómo llegas a Israel? Cuéntanos un poco tu historia de amor con el ladino. Sí, porque de verdad fue una historia de amor. Bueno, es muy curioso, pero mi primer encuentro con el ladino tuvo lugar en la Universidad Libre de Berlín, cuando estudiaba filología española y filología alemana. Entonces, uno de los profesores ofreció un seminario sobre dialectos del español y entre ellos estaba incluido el ladino judeo-español, ¿no? Bueno, no sé, me resultó tan interesante que a partir de ese momento me empecé a interesar por esta lengua. Escribí mi máster sobre el judeo español. Después conseguí una beca, estas becas que hay de intercambio entre Israel y España, ¿no? ¿Cuál era el título de tu tesis? ¿Cuál era el tema? El título de mi tesis era Dialectología del judeo español. Con esta beca me vine a Israel. En principio me venía por 9 meses y me quedé más de 2 años. Y después volví un año a Berlín para, digamos, terminar y todo lo que tenía ahí, venirme definitivamente a Israel. Y ahora estoy aquí desde el finales del año 96. He terminado también mi doctorado en la Universidad Hebrea, y en la que he estado enseñando durante 6 años y medio hasta ahora, cursos sobre el judeo español y sobre filología española. Recientemente ha habido un maratón muy interesante, ¿no? Sí, el 10º maratón de ladino que organiza la Universidad de Bar Ilan, y esta vez estuvo dedicado a la medicina, al tema de la medicina en judeo español, y bueno, fue muy muy interesante porque vinieron, por ejemplo, médicos que trabajan en diferentes centros hospitalarios de Israel a presentar conferencias sobre la medicina sefardí en ladino. Y esto fue de verdad toda una novedad y muestra el interés que está despertando todo lo relacionado con el judeo español. Y también hemos tenido un coloquio en la Universidad de Ben Gurión, abierto a todos los estudiantes de la universidad y organizado por los propios estudiantes. El tema ha sido ladino, jaquetía y español, y hemos presentado partes de películas en ladino y en español para mostrar a los estudiantes, ¿no?, la diferencia. No solo las diferencias, también las similitudes, ¿no? Y bueno, les hemos explicado la historia de estas tres variedades del español y las similitudes, y naturalmente, bueno, les hemos recomendado a todos venir a los cursos. Se te ve entusiasmada con tu trabajo. ¿También con vivir en Israel? Sí, me gusta mucho vivir aquí, y especialmente en Jerusalén, porque hay personas de todas partes y tan diferentes y tan simpáticas y bueno, todos con algo común que es el judaísmo, y entonces, aunque venimos de todas partes, es como si nos conociéramos desde siempre, y esto es muy bonito. Pues sí. ¿Tú eres judía, Aldina? Pues sí, yo soy, como dice Isaac Nabón, que es el presidente de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y fue presidente también del Estado de Israel. Yo soy una yika adoptada por los sefaradíes. ¿Realmente los contenidos de nuestra radio te están sirviendo para tus clases, Aldina? Sí, son muy... Bueno, hay
especialmente para mis clases hay algunos que de verdad son muy interesantes. Me interesan mucho programas de Soli Levi, de Haktia, pero también, bueno, no recuerdo cómo se llamaba esta señora de Estambul que fue contigo a Toledo y hubo algunos programas. Lisette Hanoka. Sí, exactamente, ¿no? Entonces era muy interesante observar el encuentro de una persona que habla español y una persona que habla ladino y que de verdad se nota que no habla español, no conoce el español moderno. Y entonces hay partes que yo las puedo tomar como ejemplos para mis clases, ¿no? Para representar cómo es un encuentro y también para animar a los estudiantes a estudiar ladino y mostrarles que, bueno, con el ladino pueden hablar con 400 millones de hispanohablantes, ¿no? Nos emociona mucho que desde Radio Sefarad podamos ayudarte a hacer eso. Bueno, yo también estoy contenta de toda la programación que tenéis, no solamente en ladino, sino también sobre otros temas, sobre Yiddish y sobre todo, ¿no? Muy bien. Aldina, ¿te gustaría añadir algo más? A todo el que escuche el programa y especialmente a los sefardíes que si hablan ladino, que animen a sus hijos y a sus nietos y que hablen con ellos para conservar y mantener la lengua, porque de verdad es un tesoro. Pues sí, la verdad es que sí. Y nos encanta haber hablado contigo de este tesoro y habernos conocido. Muchísimas gracias, Aldina.